Hola, mi nombre es Michelle Asís. Yo soy psicoterapeuta de niños y especialista en apego, crianza y berrinches. Y hoy justamente les vengo a platicar de todo el tema de los berrinches. Sé que los berrinches siempre son una preocupación para los papás. Siempre los papás no saben específicamente qué hacer. Cuando llegan a la etapa no tienen estas herramientas. No quieren repetir patrones que han aplicado con sus propios papás, pero no saben cómo hacer las cosas diferentes. Y yo les vengo a platicar aquí qué podemos hacer diferente. Primero que nada, tenemos que entender qué son los berrinches. Culturalmente tenemos como esta teoría y esta creencia de que los berrinches son, los niños no los hacen para manipularnos, que nuestros hijos no los hacen porque nos están tomando la medida, que nuestros hijos de verdad son estas personas que hacen este berrinche como para sacar algo de nosotros. Tenemos que entender que eso no son los berrinches. Los berrinches son emociones muy fuertes que existen dentro del niño, que el niño todavía no puede controlar por su poca capacidad cerebral, que ahorita vamos a platicar un poquito de eso. ¿Y qué le pasa? El niño llora porque no tiene otra estrategia de cómo expresar esa manera, expresar esa emoción que está sintiendo. Si los niños tuvieran herramientas, te dirían: mamá, es que estoy muy cansado, mamá, estoy súper, tengo celos de mi hermanito, papá, por favor, pélame, no me has pelado nada en todo el día, y te lo dirían de diferentes otras maneras, de maneras mucho más asertivas. Pero ojo, ¿qué pasa? Son niños chiquitos y todavía no tienen esta capacidad para hacerlo. Entonces, primero que nada, quiero decirle algunos mitos que quiero derrumbarlos, ¿ok? Primero, los berrinches son de niños malcriados. Esto es un mito que siempre ha existido. Y yo creo que una vez una mamá me dijo: no, yo creía que los berrinches eran de niños malcriados antes de tener hijos. Ya una vez que tuve hijos y vi que mi hijo, aunque no es un niño malcriado, hace berrinches, me di cuenta que no son de niños malcriados. Los berrinches no son de niños malcriados, los berrinches son de todos los niños. ¿Por qué? Porque el cerebro empieza a pasar por un proceso que para su desarrollo necesita hacer berrinches, y es algo muy normal y tenemos que entender que es muy normal. Otro de los mitos es: para que aprenda voy a ignorar su berrinche. A ver, hay que usar la lógica. Si mi bebé hace mamá y no lo pelo, mamá y no lo pelo, y de repente por aquí le pega al hermanito y ahí me conecto, no puede ser, es que deja de hacer berrinche, no puede ser, eres un berrinchudo, tarará. ¿Dónde va a empezar el día 2? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿O hasta acá? Obviamente hasta acá. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta en su cerebro: gritando no funciona, llorando no funciona, pero pegándole a mi hermanito sí me van a pelar mis papás. Entonces, si yo ignoro los berrinches, obviamente pues, van a tener mejores y mayores estrategias para hacer más berrinches, ¿no? Otra de las cosas que siempre los papás dicen es que si le pongo atención a su berrinche me va a tomar la medida. Hay que dejar de tener esta creencia. No es que tu hijo te va a tomar la medida como tal. Lo que nosotros tenemos que entender es que nuestros niños empiezan a aprender por el tema de la causa y el efecto. Entonces, a ver, si yo hago esto, ¿cómo va a reaccionar mi mamá? Si yo hago esto, ¿qué va a pasar? Si yo hago esto, ¿qué va a decir mi papá? Entonces, tenemos que entender que no nos están haciendo para manipularnos, pero ojo, sí los niños empiezan a retarnos, sí los niños empiezan a tomarnos la medida, pero quiero que no lo vean con esta parte negativa de me está tomando la medida. Más bien, quiero que lo vean con esta parte de me está tomando la medida porque está aprendiendo sobre el mundo, está aprendiendo cómo yo reacciono, cómo se tiene que reaccionar, cómo él reacciona, etcétera, ¿no? Entonces, no es que te tome la medida de una manera negativa, solamente que para que empiece a entender su mundo, también va a empezar a entender tus reacciones como mamá, ¿no? Y el último mito que siempre es típico que lo hacen es: mi hijo hace berrinches para manipularme. Nuestros hijos antes de los 4 o 5 años no tienen la capacidad en su cerebro para manipularnos. No pueden, no saben cómo, todavía no logran eso, ¿ok? Entonces, si tú, tu esposo o quien esté escuchando este video cree que los niños hacen berrinches para manipularnos, por favor, no se lo crean, no es así, ¿ok? Entonces, hay que entender, está como muy arraigado en la cultura toda esta parte de los terribles 2, que los berrinches empiezan a los 2 años, y tenemos que entender que los berrinches empiezan antes. Empiezan aproximadamente al año y cachito. ¿Por qué? Antes del año ustedes tienen que entender que a tu bebé tú lo subes, lo bajas, lo mueves, lo pones, lo quitas, ¿no? O sea, el bebé no sabe que él tiene decisión. Su cerebro todavía no ha entendido que él ya es una persona separada de mamá, que él es una persona que él puede tomar sus propias decisiones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empieza a caminar, literalmente caminando, su cerebro empieza a hacer tal cantidad de conexiones neuronales que se empieza a dar cuenta que, oye, yo puedo solito, oye, yo no necesito a mi mamá, yo quiero ir para allá, yo ya soy esta persona autónoma e independiente. Pero ojo, ¿qué le pasa? Se vuelve a topar con que sigue siendo dependiente, con que mamá y papá mandan, con que él solito no puede decidir sobre las cosas, tiene que
atenerse un poquito a las reglas y a los límites que mamá y papá establecen en casa. Entonces empiezan mucho los berrinches. ¿Por qué? Porque tú le pones como límite, no entras a la cocina, pero él físicamente ya puede entrar a la cocina. Entonces se topa con esta parte que le dices no, entonces se frustra, entonces llora, ¿no? Entonces ese es el primer elemento o cosa que le está pasando justo en este momento. Si yo les pudiera preguntar, ¿a qué edad creen que los seres humanos somos más agresivos? Muchos de ustedes me preguntarían, en la adultez, ya, ¿no? Cuando existe mucho estrés, en la adolescencia, cuando tus papás no te entienden, en la vejez, cuando estás muy frustrado por muchas cosas. Y tenemos que entender que el momento del ser humano, cuando es más agresivo, es de los 15 meses a los 30 meses. Teniendo su pico de agresión a los 24 meses, o sea, justo a los 2 años. Entonces, es muy común que los niños a esta edad muerdan, lloren, se peguen a ellos mismos, sean más agresivos. ¿Por qué? Es una cosa sencilla de cómo está su desarrollo cerebral, de cómo está su cerebro en este momento de la etapa, ¿no? Del bebé que está viviendo. Obviamente nos frustra muchísimo a nosotros como papás ver que se peguen ellos mismos, que avienten cosas, y lo entiendo, de verdad que sí lo entiendo, pero ojo, papás, nosotros tenemos que evitar pegarles, tenemos que evitar gritarles, tenemos que evitar no darles pellizcos, nalgadas, manazos. ¿Por qué? Porque si tú, en esta etapa, que él es mucho más agresivo por naturaleza humana, tú le pegas, ¿qué va a pasar con esa agresión? Va a aumentar. Pero si por otro lado, en este momento que él es más agresivo, tú estás ahí, compasivo, le explicas, estás empático con él, su agresión va a bajar. Entonces, pregúntale a cualquier miss de preescolar, todos los niños en esta etapa es muy común que muerdan, que peguen y que se peguen a ellos. Entonces, se les junta. Empiezo a caminar, estoy luchando por mi independencia, y aparte, por naturaleza, por biología de mi cerebro, soy más agresivo, pues el pobre niño está, ¿no? Sin saber qué onda. Y aparte a los pobres, a esta misma etapa, se les junta en que no pueden hablar, en que no saben todavía hablar. Tenemos que entender el lenguaje hablado, es la cereza del pastel, o sea, es el último piso de una pirámide. Entonces, ¿qué pasa? Los niños empiezan a entender todo, ya saben qué te quieren comunicar, ya saben lo que quieren, pero todavía no tienen la habilidad para poder expresarlo verbalmente. ¿Qué pasa? Para que los niños puedan hablar, necesitan usar muchísimos músculos que todavía tienen que desarrollar de toda esta parte de la boca, de la cara más bien, porque también incluye toda esta parte de la quijada y todos estos músculos. Entonces, y si se fijan, necesitas muchísima motricidad fina para ver cómo mueves los labios, con qué velocidad sacas el aire, en qué parte de la boca pones la lengua, cómo pones los dientes. O sea, todo eso va siendo súper complejo. Por eso es lo último que adquieren. Por eso un niño, aunque no sepa hablar, sabe perfectamente decirte qué quiere, qué no quiere, si quiere comer eso, si no quiere comer eso, si se quiere dormir o no, y se va a dar a expresar en su lenguaje, ¿no? O sea, en el lenguaje como él pueda. Entonces, imagínate, se les junta. Estoy luchando por mi independencia y por mi autonomía. Aparte, soy de naturaleza agresivo y aparte no puedo comunicar lo que quiero. Entre menos lenguaje haya, más agresión va a existir en los niños. ¿Por qué? Porque los niños no saben específicamente cómo ellos solitos expresarse, ¿no? Obviamente necesitan de ti para que les traduzcas el mundo, pero no solamente el mundo externo. Yo siempre digo que, imagínense que sus hijos nacen en Japón. El único traductor que tienen para poder entender el resto del mundo eres tú. Entonces, tú eres el que le vas a traducir el mundo como es. Pero ojo, es algo muy curioso, porque no solamente le estás explicando el mundo externo, también le estás explicando el mundo interno. ¿Qué está sintiendo? ¿Cuáles son las emociones que siente? ¿Cómo puede expresarlas? ¿Cómo puede regularlas? Entonces, te vuelves un traductor externo e interno. Para que empecemos a entender todo el tema de los berrinches, primero que nada les quiero explicar y les quiero ayudar a entender qué está pasando en su cerebro. ¿Sabías que el ser humano nace solamente con el 25% de su cerebro desarrollado? No es nada, de verdad que no es absolutamente nada. Entonces tenemos que entender que dentro de ese 25% del cerebro desarrollado, con lo que más nace desarrollado es con su sistema límbico. Si ustedes se tocan su nuca aquí atrás, adentro de ese huequito que sienten, como a la altura de los oídos, existe adentro del cerebro esta parte que se llama el sistema límbico. Este sistema límbico es nuestra parte más animal, es la parte que se encarga de las funciones básicas, de las emociones fuertes, como la ira, como el enojo, como el miedo. Es nuestra parte más primitiva, más animalita. Y ojo, es la parte con la que más desarrollada tenemos. Por eso los niños chiquitos de repente lo ves haciendo un berrinche y dices, es que está como un animalito. Pues es que sí está como un animalito. ¿Por qué?
porque no está pudiendo controlar todas sus emociones, porque todavía no tiene este freno de mano, que ahorita les voy a platicar de qué se trata, desarrollado. Entonces, su reacción normal es pegar, gritar, llorar, patalear, morder. ¿Por qué? Porque es la parte que lo ayuda a sobrevivir. Si nosotros los seres humanos no tendríamos esta parte desarrollada al nacer, no sobreviviríamos. ¿Por qué? Porque es la parte en donde tengo hambre y lloro con todos mis pulmones para que mi mamá venga y me dé de comer. Pero si yo no lloro fuerte, mi mamá no se despierta, yo no como, yo me muero. Entonces, por eso esta parte está muy desarrollada. Pero esta parte no solo se encarga cuando tienes hambre, cuando tienes sueño, cuando tienes frío. También es la parte cuando tienes muchas emociones muy fuertes, es la parte que hace que te des cuenta. Entonces tenemos que entender que también los berrinches son una llamada de atención de mamá, papá, ayúdame, algo estoy sintiendo, no lo puedo controlar porque es una emoción demasiado fuerte para mí y me hace explotar y no tengo este freno de mano que me ayuda a regularme, ¿ok? Entonces, esa es una de las partes del cerebro en la que nos vamos a enfocar. Ojo, todo el cerebro es importantísimo, pero solamente para platicarles de este tema me voy a enfocar en dos partes. En el sistema límbico, que acabamos de ver, y en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es toda esta parte que tenemos atrás de la frente. La corteza prefrontal es nuestra parte humana, es nuestra parte adulta. Los animales necesitan tener el sistema límbico y las demás partes del cerebro mucho más desarrolladas porque necesitan otras herramientas y otras habilidades para sobrevivir. Necesitan tener los oídos muy desarrollados para estar escuchando, los ojos, poder hasta ver en la noche para poder estar defendiéndose del ambiente, de los predadores. Nosotros humanos no necesitamos tanto desarrollo de estas áreas. Lo que necesitamos mucho es de esta parte humana. ¿Por qué? Porque la manera en la que nosotros, los seres humanos, sobrevivimos es a base de palabras, a base de la relación con los demás. Entonces, toda esta parte es lo que más tenemos desarrollado. Los animales, la corteza prefrontal la tienen mucho menos desarrollada porque no necesitan tanto ese desarrollo. Nosotros la tenemos súper desarrollada. Pero ojo, si yo les dijera, ¿a qué edad se imaginan que toda esta corteza prefrontal, que es lo que conocemos como este cerebro adulto, se acaba de desarrollar? ¿A qué edad me dirían más o menos? Se van a traumar. Es en la adultez, a los 25 años aproximadamente. Entonces, imagínate que nosotros le pedimos a un niño de 2 años, de año y medio, que controle sus berrinches, que regule sus emociones, que controle su cuerpo y no pegue, cuando es una parte de su cerebro que se acaba de desarrollar hasta los 25 años. Obvio, ojo, esto no es, le estoy dando un pase libre para que sus hijos lloren, griten, peguen, no. Vamos a ponerle límites. Pero él solito todavía no lo va a poder lograr. Nos va a necesitar a nosotros para que lo logremos. Entonces, ¿qué pasa con esta parte de la corteza prefrontal? Es la encargada de planear, de imaginar, de tomar decisiones. Es nuestra parte más analítica, es nuestra parte más estructurada. Es la parte, justo aquí es donde vive la empatía, ¿ok? También es la parte en donde la emoción se siente en el sistema límbico y esta corteza prefrontal es este freno de mano que controla estas emociones, regula todas las emociones que estoy sintiendo, controla también el cuerpo, tiene esta parte de control corporal, porque ¿qué pasa? Muchas veces el bebé siente enojo y pega automáticamente como volcán, porque todavía no tiene este freno de mano, este filtro que es la corteza prefrontal. Tú de adulto ya te sientes enojado y no te volteas y te moqueteas al esposo o a la esposa. ¿Por qué? Porque tú ya tienes este freno de mano, tú ya tienes este filtro, ¿no? Para controlar esta parte. Entonces, en esta parte también consideramos las emociones de los demás, porque les dije que vive ahí la empatía. Consideramos qué pasa si yo hago esto, ¿no? Empezamos a ver qué pasa con las consecuencias. Y esto, los pobres niños todavía no lo tienen desarrollado en la etapa de los berrinches. ¿Qué pasa? Hay un cablecito que no es un cablecito como tal, que conecta el sistema límbico con la corteza prefrontal. En el momento del berrinche, este cablecito está completamente desconectado. ¿Por qué? Porque cuando hay un berrinche, como les había platicado, es una emoción muy, 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 muy fuerte que siente el niño, ¿no? La emoción lo desborda de tal manera que el cerebro se llena de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro está tan ocupado apagando este fuego que no puede escuchar nada más. Entonces, muchas veces yo les digo que imagínense que como caricatura, su hijo se bloquea y ve negro. Y solamente está preocupado para apagar el fuego de este estrés que está sintiendo. Entonces el cerebro no te puede estar escuchando a ti al lado diciéndole, gordo, pero es que ya no llores, acuérdate que habíamos prometido 2 galletas, entonces la tercera ya no te lo puedo dar. No puede estar escuchando. ¿Por qué? Porque su cerebro, háganse cuenta que el cerebro tiene carreteritas que van y vienen, ¿no? El bebé te habla, escucha lo que le dices, te contesta, escucha lo que le dices y todo el tiempo está yendo y viniendo. En el momento del berrinche, cuando el sistema límbico está encendido, que hay una partecita del sistema límbico que se llama la amígdala. La amígdala yo les digo que es como un pequeño terrorista. Toma posesión del cerebro, todo el cerebro entra como en un incendio y bloquea las carreteritas de venida más bien.
Entonces, ¿qué pasa? El cerebro está tan ocupado en apagar este fuego, que es el berrinche, que es el estrés que está sintiendo el niño, que no puede ver. Entonces, todas las carreteritas van para afuera. ¿Para qué? Para decirte a ti, mamá, a ti, papá, ayúdame. Esta emoción me desbordó, me convertí en Hulk y no sé qué me está pasando. Te necesito a ti, mamá, te necesito a ti, papá. Entonces, justo tenemos que tener como muchísimo cuidado de no tratar de darle una lección en el momento. ¿Por qué? Porque no nos está escuchando. Lo principal que tiene que hacer es que la emoción se tiene que regular. Tú tienes que ayudarlo, viéndolo a los ojos, siendo empático con él, diciéndole, entiendo, reconociendo la emoción, entiendo que estás muy enojado, entiendo que estás muy frustrado, no te voy a dar otra galleta, no te voy a permitir que avientes la comida, no voy a permitir que te estés lastimando y te estés pegando a ti solo, pero aquí voy a estar contigo, te voy a ayudar a sentirte mejor. Entonces, cuando le damos este mensaje, que obviamente muchas veces no es con tanto choro, es solamente estando ahí con él, ¿qué pasa? Su cerebro se empieza a apagar como este fuego que está sintiendo y puede volver a conectar este cablecito, puede volver a conectar la parte que piensa de su cerebro, por así decirlo, y puede ya estar receptivo a que le estemos diciendo cosas. Entonces, cuando tratas de hablar con tu hijo a pleno berrinche, yo siempre les digo, ¿cuál es la regla? No negociamos con terroristas. Tú tratas de negociar con un bebé a pleno berrinche, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque su cerebro está literalmente desconectado de la parte que te está escuchando y de la parte que está razonando. ¿Por qué? Porque está conectada la otra parte que necesita estar como muy preocupada de apagar este fuego, por así decirlo. Entonces, ya les platico un poquito qué pasa a nivel cerebral. Ahora les quiero platicar qué debemos de hacer. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, papás, es nosotros calmarnos. Es lo más difícil, es lo que más se les complica, pero ustedes tienen que entender que tienen que ser esta calma dentro de su tormenta. El bebé, el toddler, hace un berrinche, explota, se convierte en Hulk, explota como volcán. ¿Y qué pasa? Necesita que nosotros lo ayudemos, nosotros estemos calmados para que nuestra calma pueda ayudarlo a calmarlo a él, ¿ok? Les voy a explicar un poquito cómo funciona esta parte. Dentro de la corteza prefrontal, aquí vive la empatía y vive una cosita que se llama las neuronas espejo. Las neuronas espejo funcionan, como dice su nombre, por medio de la espejeada. Si yo bostezo, ¿qué se te antoja hacer a ti? Bostezar. Si vas a un funeral y llegas y está todo el mundo triste, ¿cómo sales? ¿De buen humor, con ganas de enfiestar y de bailar? No, sales ponchado. ¿Por qué? Porque pues, viste a la gente triste y te contagiaste emocionalmente. Tus neuronas espejearon a las otras neuronas y te contagiaste. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Cuando mi hijo está en un berrinche fuera de sí llorando y yo estoy furioso, su cerebro se conecta con el enojo de mi cerebro y es más difícil que se calme. ¿Por qué? Porque el contagio emocional se está contagiando con el enojo. Pero si por otro lado yo estoy en calma, sus neuronas espejo pueden empezar a detectar la calma en mí y puede empezar a calmarse un poco más. Entonces, lo principal es calmarme yo. ¿Qué dicen en el avión? Ponte la mascarilla de oxígeno primero tú y después pónsela a un menor. ¿Por qué? Porque si yo no traigo el oxígeno, si yo no estoy cuidada, si yo no estoy en calma, yo no hay manera de que pueda ayudar a mi hijo a calmarse. Mi hijo no hay manera que pueda él calmarse solito, por sí solo, ¿ok? Entonces, ya sé que es lo más difícil. Si necesitan ustedes contar hasta 10, dejar a su hijo en un espacio seguro, salirse, respirar y volver a regresar, dejarlo con alguien que pueda estar y después ustedes regresar, se lo súper recomiendo. ¿Por qué, papás? Porque si ustedes no están calmados, no hay manera humana que ustedes puedan calmar un berrinche de su hijo. Porque simplemente el ustedes estar más en tormenta va a aumentar la tormenta de su hijo, ustedes va a aumentar la tormenta y se va a volver un círculo vicioso que va a estar muy difícil. Sé que es difícil, pero es lo principal. O sea, si yo les dijera, ni les dijera que es el paso 1, les dijera que es el paso como -1. Es el más importante y el que más tenemos que estar como muy conscientes de eso. Otra de las cosas que siempre les recomiendo a ustedes, papás, es que tenemos que permitir la descarga de la emoción. A nosotros, cuando éramos chiquitos, nunca nos permitieron la descarga de la emoción. Nos las frenaban con una nalgada, distrayéndonos. ¡Debe un avión! Nos mandaban al time out, nos frenaban, nos decían, ay, no es para tanto, no llores. Y no nos dejaban sentir las emociones que estábamos sintiendo. Y nos reprimían todo el tiempo. Yo lo que les vengo a recomendar es permitan que sus hijos descarguen las emociones. Todas las emociones son válidas. Se vale sentir el enojo, se vale sentir los celos, se vale sentir la envidia, se vale sentir el miedo, se vale sentir la tristeza. Aunque estas que llamamos un poco las negativas, las que no deben de sentir, es normal y deberemos de permitir que sientan todas las emociones los hijos, ¿ok?
¿Qué pasa? Si tu hijo llega un momento en que las emociones, como las sienten en el cuerpo, las tienen que descargar con el cuerpo. Entonces, si tu hijo está pegando, está mordiendo, dale un espacio seguro, dale algo seguro para que lo haga. Agarra un cojín, pega. Estás muy enojado, pega. Veo que estás súper furioso. A ver, muerde esta toalla. A ver, pega, ¿no? Darles este espacio para que puedan descargar de una forma segura toda esta emoción que están sintiendo. Porque muchas veces las emociones las sentimos en el cuerpo y queremos sacarlas con la cabeza y con la voz. Oye, ¿qué es eso? Al revés, tenemos de verdad que nosotros darles el espacio para que físicamente descarguen esta emoción. Muchos papás dicen, ¿pero cómo? Se va a volver más agresivo. No se va a volver más agresivo. Literalmente lo que va a hacer es, va a saber en qué momentos sí descargar su emoción y en qué momentos no. A ver, nosotros adultos lo hacemos. Estamos muy estresadas, salimos a correr. Estamos muy enojados, vamos a la clase de box y nos imaginamos la cara del jefe en el punching bag. Le marcas a tus amigas y entonces te quejas de tu mamá, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos descargando muchas veces lo que estamos sintiendo. Y si no lo hacen, se los recomiendo que hoy mismo, si están muy frustrados, métanse al coche, cierren y griten con todas sus fuerzas. No saben la delicia de la descarga que es eso. Mientras estás permitiendo que tu hijo descargue, no es, ay, ahí te ves y me voy al cuarto. No, te sientas con él. Me vale que estés en el súper, me vale que estés en casa de la suegra, me vale que estés en una fiesta infantil. Ojo, si está un lugar muy estresante, lo que puedes hacer es agarrar a tu hijo y llevarlo a otro espacio, ¿no? Si están en una fiesta infantil con 1000 ruido, 1000 gente, mételo dentro de la casa, llévalo a un cuarto, llévalo al coche, en algún lugar donde él pueda descargar su emoción sin tanto estímulo externo que haga que se estrese más. En este momento que se esté descargando toda esta emoción y que esté llorando, ojo, papás, aguanten, porque muchas veces los que no estamos permitiendo estas emociones somos nosotros. El que tu hijo esté llorando, él puede llorar 45 minutos. El que se sale de sus casillas eres tú. Ya no soporto que esté llorando, qué ansia, ¿por qué está haciendo ese sonido de quejarse? Ya no lo soporto. Eso, si se fijan, somos nosotros. Lo que hay que permitir y hay que hacer en ese momento es acompañarlo emocionalmente. Como les dije, las neuronas de espejo también se contagia la empatía. La empatía, cuando cuando tu cerebro recibe empatía, automáticamente con la mirada, hay un nervio que se llama el nervio vago, que es un nervio craneal del cráneo. Cuando el nervio vago recibe empatía de alguien más, automáticamente relaja el cuerpo. Véanlo ustedes, muchas veces llegan, a su casa y están muy enojadas y su esposo les dice como, ay, gorda, sí, tienes razón, qué poca, sí se la voló. Y automáticamente eres de, ¿verdad que sí se la voló? Gracias. Pero automáticamente ya te relajaste tantito. ¿Por qué? Porque hay alguien más que te entiende. Te estás vinculando emocionalmente con alguien más. Tenemos que entender que somos seres sociales, somos seres interconectados siempre con el otro. Entonces, en el momento en el que tú te conectas conmigo y reconoces la emoción que yo estoy sintiendo, yo me siento sentido. Mi corazón se vincula con tu corazón. Mi neurona espejo se vincula con tu neurona espejo, con tu cerebro. Me siento sentido, me siento vinculado. Se vuelve a rellenar mi batería emocional y me vuelvo a sentir con toda esta confianza, con toda esta seguridad, con toda esta confianza y seguridad en ti, de que tú me vas a ayudar a sentirme mejor y que en el momento en que peor me sienta, tu mamá, tu papá me vas a ayudar a sentirme bien. Y eso es lo principal, eso es las bases para poder fomentar un apego seguro con nuestros hijos y un vínculo emocional afectivo sano, ¿ok? Entonces, cuando el cerebro del niño se siente sentido, automáticamente integra su cerebro, baja todo el estrés, baja todo este fuego que está sintiendo y se puede conectar contigo, ¿ok? Sé que es difícil, sé que muchas veces se nos complica esta parte, pero tenemos que entender que nuestros hijos sobreviven a base de nuestro vínculo, sobreviven a base de cómo nosotros los ayudamos a regular sus emociones. Tenemos que entender que para que el niño pueda autorregularse, primero necesita ser corregulado por ti. Él solito no tiene todavía la capacidad, por su cerebro inmaduro, de regularse solito. Acuérdense, esta parte no la tiene desarrollada. Pero si tú, por un lado, le enseñas cómo regularse, es muchísimo más fácil que él sepa cómo esta corregulación va a hacer que sea la autorregulación. Entonces yo le enseño a mi hijo a descargar sus emociones, a hablar de sus emociones, a validar sus emociones, a poder entender qué está pasando, en qué parte del cuerpo siente, cómo se llama la emoción que siente. Él de grande eso va a hacer. Va a saber qué emoción se siente, va a saber sacarla de una manera asertiva, no va a necesitar ni alcohol, ni drogas, ni malas relaciones, ni nada para expresar, ni va a reprimir, ni va a bloquear todo lo que está sintiendo. ¿Por qué? Porque tú le estás ayudando a sentirse mejor. Después de que, ¿no?, ya descargó la emoción, se conectó contigo. Si se fijan, después de un berrinche, lo que piden los niños siempre es apapacho, acaban como y necesitan otra vez rellenar la batería, porque los berrinches hacen que su batería se vacíe, se llene de estrés y necesita de ti para que se la vuelvas a rellenar. Entonces, en el momento que pase el berrinche y lo apapaches y esté otra vez con la batería rellena,
tú estés listo, porque ojo, muchas veces nos da coraje también los berrinches que hacen nuestros hijos, nos dicen te odio, nos dan cabezazos, nos pegan, rompen algo que nos gustaba mucho y de verdad que nos da muchísimo coraje. Entonces, para esto tiene que estar su batería lista, tienes que estar tú listo y tiene que ser un momento en que él esté listo y en un momento en donde los dos se puedan vincular. Y hasta ese momento aprovechas para reflexionar. Muchos de los papás son de, ya pasó el berrinche, ya, mejor ni vuelvo a hablar de él para que no se vuelva a acordar. No, lo que tenemos que hacer ahorita es volverles a recordar qué pasó. Entonces, reflexionas. Entonces, repasas con él lo que pasó. Es que mira, te enojaste mucho, vi que te enojaste. A ver, ¿dónde se siente el enojo? Se siente en la panza, se siente en las orejas, se siente en la quijada, se siente que tu cara se pone roja, se siente que te sale humo de las orejas. ¿Cómo lo sientes? Se vale sentir enojado, pero gordo, lo que no se vale es pegarle a tu hermanita, lo que no se vale es aventar la comida, lo que no se vale es pegarme a mí o pegarte a ti, pero sí se vale. Híjole, pero le pegaste horrible a la abuela. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Entonces con él planeas, a ver, ¿se te ocurre que le mandemos un mensajito de voz pidiéndole perdón? ¿O se te ocurre que mañana le llevemos unas flores? ¿O se te ocurre que le hagamos un dibujito? ¿No? El objetivo de esta reparación no es hacerlo sentir culpable. No es hacerlo sentir avergonzado de lo que hizo. Es simple y sencillamente ayudarlo, apoyarlo para que sepa que cuando comete errores, que ojo, es humano y los va a cometer, hay caminos para repararlos. Y eso también empieza por ustedes y ustedes háganlo de ejemplo. También cuando ustedes la rieguen, cuando le hablen feo, cuando alguna vez se les salga un grito o alguna nalgada, también ustedes pueden reparar con ellos. También ustedes pueden decirles, ¿sabes qué? Perdóname, te pido una disculpa, me salí de control, me enojé muchísimo y te grité horrible. Te pido de verdad una disculpa. Entonces, por medio del modelaje le empezamos a enseñar a nuestros hijos que se vale reparar. Somos humanos, la vamos a regar, pero se vale reparar y eso es importantísimo. Entonces, espérense hasta este momento de reflexión para poder reparar esta parte. Entonces, bueno, les voy a dar algunos tips para prevenir los berrinches. Ojo, papás, no existe cosa tal como un niño que no haga berrinches. Todos los niños van a hacer berrinches, pero hay cositas que podemos hacer para ayudarlos a que sus berrinches no sean tan frecuentes o que no sean tan exaltantes, o no sean con tanta intensidad. Lo primero que tenemos que hacer es tener rutinas y en la manera de lo posible tratar de no cambiarlas. Las rutinas y los límites son la columna vertebral de la crianza. Si un niño no tiene rutinas, si un día lo bañas en la mañana, un día en la noche, un día a mediodía, pero un día no lo bañas, el pobre niño no sabe qué se espera de él y es más probable que haga más berrinches porque se siente inseguro en su ambiente. Las rutinas ayudan a los niños a estructurarse, a sentirse seguros, a saber qué se espera de ellos y los ayuda muchísimo. Entonces, lo primero es tener rutinas y no cambiarlas. Lo segundo es, tratan de ser predecibles y coherentes en su comportamiento, porque si yo sé que si yo hago un berrinche, mi mamá y mi papá van a reaccionar de la misma manera, empiezo a estructurar esta parte y a decir, claro, ¿no? Esto pasa y esto es la causa y la causa y el efecto, la causa y el efecto, la causa y el efecto. Y esto a los niños les da muchísima seguridad. Y saben que cuando se sientan mal pueden decir, mamá, y mamá va a reaccionar de una buena manera. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos da pena, estamos en el súper, estamos en casa de la suegra y no sabemos bien cómo reaccionar. Otra de las cosas que les súper recomiendo es actúen con el ejemplo. Muchas veces, ¡no grites! O no le pegues a tu hermano y le pegamos. Entonces el niño recibe mensajes incoherentes y mensajes contradictorios de ¿cómo? O sea, no puedo gritar pero tú me estás gritando y no puedo pegar pero tú me estás pegando. O sea, ¿qué onda con esto? Y esto les da inseguridad a los niños. Traten de ser súper ejemplares, ¿no? Acuérdense que los niños aprenden mucho por el modelo. Tratan de estar siempre conectados y presentes emocionalmente. ¿A qué me refiero con esto? A la batería rellena. Los niños tienen esta batería que se les vacía con estrés, se les vacía cuando les pones un límite, se les vacía cuando hacen un berrinche. Y tú, mamá y papá, tienes que estar rellene. Si tú, en la medida de lo posible, le rellenas más, toda esta batería, es mucho más probable que hagan menos berrinches, que sea menos, ¿cómo se llama esto? Que explote menos, que no. ¿Por qué? Porque la batería la tiene rellena. Ojo, se le va a vaciar 99 veces durante el día, pero entre más rellena se la tengas, con menos frecuencia se le vacía. Y otra de las cosas que les recomiendo muchísimo, que ayuda muchísimo, es enséñenle técnicas de respiración, enséñenle técnicas de mindfulness. Qué increíble mundo en el que vivimos ahorita, que puedes encontrar todo en YouTube, videos en Instagram, en Pinterest. Hay muchísimas ideas, hay clases de yoga para niños, 1000 cosas que les ayude mucho a cómo conectarse con los niños. Les voy a dejar una muy rápida antes de irme. Imagínense que tienen en una mano una flor y en otra mano una vela. Entonces, de un lado hueles la flor y del otro lado soplas la vela. Entonces, hueles la flor, soplas la vela. Esto le va a ayudar a los niños a poder
encontrar este equilibrio emocional, este equilibrio homeostático para que puedan lidiar mejor con estos exaltos de emociones, porque muchas veces no, esta emoción los exalta tanto que ellos no saben cómo regresar a su centro, cómo regularse. ¿Por qué? Porque te necesitan a ti. Entonces, importantísimo, pongan límites. Esos límites que les pongan, enséñenlos cuáles son. Sean súper constantes con las rutinas y lo más importante de todo es sean empáticos, sean compasivos, entiendan que sus hijos no se quieren sentir así, se sienten así porque no pueden controlarlo, los desborda la emoción que están sintiendo y se topan con esta parte en donde mi cuerpo explota, no tengo estas estrategias para regularme y para autorregularme. Entonces tu papá, tu mamá, tienes que ser empático, tienes que ser compasivo y tienes que decir, pobre, él no se quiere sentir así, se siente así porque no tiene otras estrategias y tú le vas a ir enseñando estas estrategias. Papás, muchísimas gracias por estar aquí. Generando Esperanza me parece un proyecto espectacular. Muchísimas gracias por invitarme a formar parte. De verdad que ojalá que logren su objetivo y muchísimo más de lo que estén esperando. Mil gracias por estar aquí y los dejo con esta última frase. Quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite. Yo soy Michelle Asís. Muchísimas gracias por conectarse. Espero que les haya ayudado muchísimo. Aquí estoy a sus órdenes. Gracias.